¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Se cumplió un año más del asesinato de Javier Valdés, este gran periodista que cubrió durante toda su trayectoria las operaciones del narcotráfico, de la narcopolítica en Sinaloa. Ustedes saben que el Minilic, hijo de Damaso Núñez, fue señalado de ser el responsable precisamente de este crimen. Este muchacho se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, quienes le han dado todas las facilidades posibles, algo que ha originado indignación, molestia por parte de la esposa y los compañeros de Javier Valdés. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos al proteger así a este personaje? Pues que se convierta precisamente en su testigo protegido cuando logren la aprehensión de los chapitos o bien su extradición. Pero el Minilic mandó una carta precisamente en donde cuestiona todo lo que se ha dicho alrededor del asesinato de Javier Valdés. Él asegura que no fue él quien ultimó al periodista, sino que fueron precisamente los chapitos quienes lo habían amenazado para que no publicara una entrevista que le había hecho al padre del Minilic, a Damaso Núñez, el licenciado, en donde se abordaban diversos temas, puntos que tenían que ver con los intereses del cártel de Sinaloa y, por supuesto, de los chapitos. Esa es la razón, dice el Minilic, de que ellos hayan atentado directamente en contra de Javier Valdés. Incluso recuerda que fueron los chapitos quienes compraron todas las ediciones de Río 12 para que nadie conociera lo que había declarado ahí su padre, Damaso Núñez, y que cuando Javier Valdés decidió de todas formas publicarlo y darlo a conocer, fue cuando tomaron la decisión, perdón, de ejecutarlo. Es una carta la que manda el Minilic que nos muestra la personalidad de este narcotraficante y su enfrentamiento directo por supuesto con los chapitos, a los que acusa, por ejemplo, de mandar cartas siempre que algo se les sale de control. Recordó, por ejemplo, cuando fue el ataque en contra del ejército mexicano, en donde a través de una carta dijeron que ellos no habían hecho absolutamente nada. Recordó también cuando a través de una misiva acusó a su padre de haberlos querido matar junto a Joaquín, junto a Ismael el Mayo Zambada, y ahora con esta decisión de desligarse completamente de la producción de fentanilo y de asegurar que ellos no tienen el peso que se les ha dado al interior del cártel de Sinaloa. Incluso el Minilic dice, no sean mentirosos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente operan muchos grupos, pero ustedes son parte esencial de las decisiones que se toman en esa organización criminal, y tengo las pruebas de cuando se les nombró responsables de esa facción que hoy por hoy comandan y que ustedes le han pedido a los grupos independientes que utilizan el nombre de su padre, de ellos, pero que al final ustedes tienen las últimas palabras. Es parte precisamente de lo que dice en esta carta. Incluso hay un momento en que el Minilic asegura a Iván Archibaldo que él no tiene problema en decirle las cosas de frente porque se conocen desde hace mucho, pero mucho tiempo. Eh, ¿Por qué razón se ubicó al Minilic como el responsable del asesinato de Javier Valdés? Bueno, porque Javier Valdés, en un trabajo periodístico, desacredita los comentarios alrededor de este personaje que lo ubicaban como el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán, e incluso lo tacha como un pistolero de utilería, es como lo definía Javier Valdés, y algunos consideraban que en revancha el Minilic había tomado esa determinación. Pues ahí tiene usted esta disputa entre juniors del narcotráfico, personajes que se han vuelto desechables y que hoy por hoy pues se han convertido en el blanco precisamente de la DEA, en el gran trofeo que tiene la DEA que entregarle a su sociedad, a sus medios de comunicación, a sus legisladores, para poder justificar que está combatiendo precisamente el fentanilo, aun y cuando ya lo hemos hablado en otras ocasiones, este tema es mucho más profundo que la cabeza de cuatro integrantes del cártel de Sinaloa. Lo que también queda en claro es la vulnerabilidad en la que se encuentra la prensa, que cuando da a conocer noticias, cuando profundiza en ciertos temas, pues se vuelve el blanco de los intereses de la economía criminal, de la verdadera narcopolítica, del verdadero crimen organizado, en pocas palabras, que es el que determina y decide cuándo atentar en contra de un elemento de la prensa, porque en muchas ocasiones los propios cárteles ni siquiera les interesa hacerlo porque se les calienta la plaza, pero cuando se tocan fibras sensibles, intereses reales, es cuando entonces esa economía criminal, ese empresario, ese jefe militar
ese político decide apuntar directamente en contra del informador. Pues ahí tiene usted lo que respondió este personaje en Minilic, en esta carta en torno al asesinato de Javier Valdés y los señalamientos que hace directamente en contra de los chapitos, desacreditándolos o desmintiendo o intentando desmentir precisamente lo que ellos dieron a conocer en otra carta que fue leída por la periodista Azucena Uresti. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.